Hoy vamos a tratar el tema de las superficies cuadráticas. Dice que una superficie cuadrática es la gráfica de una ecuación de segundo grado con tres incógnitas, en las cuales las variables son x, y y z. Entonces, la ecuación general de las superficies cuadráticas está dada por ax al cuadrado más by cuadrado más z cuadrado más dxy más ey z más fxz más gx más hy más iz más j es igual a 0. Esta es la fórmula general. Pero nos dicen también de que las superficies cuadráticas, lo que estamos tratando de las superficies cuadráticas, son la analogía tridimensional de las secciones cónicas. Quiere decir que acá nos vamos a recordar de las ecuaciones que nos hacen o que formen las secciones cónicas. Entonces, necesitamos saber cuál es la ecuación que al momento de graficarla nos va a dar una sección cónica, ya sea el círculo, la parábola, la hipérbola o la circunferencia. Entonces vamos a recordar y decimos que si tenemos x cuadrado más y al cuadrado igual a 1, al momento en que graficamos esta ecuación nos va a dar la circunferencia. Obtenemos la circunferencia. Si tenemos x cuadrado igual a 1 o igual a y, vamos a tener la parábola. Y si tenemos esta ecuación, x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, vamos a tener lo que es una elipse. Si tenemos x cuadrado a cuadrado más menos y cuadrado b cuadrado igual a 1, vamos a tener una hipérbola. Entonces, la superficie que tenemos acá es una hipérbola. Después de habernos recordado de estas secciones cónicas, cuál es su ecuación o cómo es que se forman las secciones cónicas, entonces ahora vamos a resolver un ejemplo de superficies cuadráticas en la cual el problema nos dice de que tenemos que identificar la superficie cuadrática y también así nombrar cada sección que se va formando al momento de ir haciendo las gráficas, o también se les conoce como trazas, lo que vamos a ir trazando, las gráficas. Y entonces nos dan la siguiente superficie o la siguiente ecuación, que es igual a z igual a x al cuadrado más 4y cuadrado. Esta es la ecuación que nos dan, en la cual nosotros tenemos que averiguar qué superficie cuadrática es y qué secciones se van formando en lo que vamos resolviendo esa superficie. Entonces vamos a empezar dibujando nuestro diagrama tridimensional, nuestro plano tridimensional. Entonces dibujemos nuestro plano. Acá es x, y acá tenemos el eje z. Ahora vamos a hacer un poquito más recto, porque nos quedó un poco... Ahí está. Entonces, para poder resolver este ejercicio, lo que vamos a hacer es el plano tridimensional, hacer tres planos diferentes. ¿Qué quiere decir esto? De que vamos a formar tres planos diferentes eliminando cada uno de ellas. ¿Qué quiere decir? Eliminando cada una de ellas. Quiere decir que si eliminamos el eje X, vamos a obtener Z
Y. Vamos a obtener, si eliminamos, si eliminamos este eje, solo vamos a obtener el plano Y, Z. Entonces lo vamos a dibujar. Entonces empecemos dibujando tres planos diferentes. Entonces este es el plano Y, Z. Si hacemos Y0 o si eliminamos Y, solo vamos a tener el plano XZ. Ese es el plano que vamos a obtener. Bueno, dibujémoslo. XZ. Bueno. Y si nosotros eliminamos el plano o el eje Z, vamos a obtener solo el plano XY. Solo este plano vamos a obtener. Bueno, entonces lo vamos a dibujar. Para esta nuestra gráfica, vamos a borrar un poquito el eje Y. Si no nos va a afectar al momento de hacer esta gráfica. Entonces, vamos a tener el plano XY. Bueno, entonces, ahora vamos a empezar a resolver la ecuación que nos dan, esa superficie que nos dan, y vamos a ir viendo qué es lo que se nos va a formar, o sea, qué superficie es la que nos va a dar. Puede ser una parábola, puede ser una elipse, puede ser una hipérbola. Entonces empezamos diciendo, de igual manera que empezamos eliminando estos ejes, vamos a empezar también a eliminar las variables que tenemos acá, X o y Z. Entonces empezamos diciendo X es igual a 0. El que vamos a eliminar primero es X. Entonces veamos qué nos da. Si eliminamos X, nos va a dar Z igual a 4y cuadrado. Por simple inspección, si tenemos esa ecuación 4y cuadrado, automáticamente podemos deducir que es una parábola porque nos queda de esta forma. Entonces, pero para ello, grafiquémosla e identifiquémosla mejor. Entonces, grafiquémosla como tabulando. Entonces, aquí es Y Z. Introduzcámosle valores. Los valores van a ser menos 1, 1, menos 1, 0 y 1. Entonces, menos 1 al cuadrado por 4, 4. 0 al cuadrado por 4, 0. 1 al cuadrado por 4, 4. Entonces, grafiquemos en Y de 1 hasta menos 1. 1, menos 1. Y en Z, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, cuando es menos 1, va a ser 4. Y cuando es 1, va a ser 4. Y cuando es 0, solamente el punto 0. Entonces, veamos al unir los puntos qué es lo que se nos forma. Como lo dedujimos desde un principio, lo que se nos forma acá es una parábola. Y como el problema nos dice, nombre también cada sección que se va originando, entonces vamos a nombrarlo y es una parábola. Bueno, entonces vamos con el siguiente. Si X es igual a 0, ahora Y es igual a 0. Si Y es igual a 0, vamos a tener Z igual a X al cuadrado. Si nos damos cuenta, por simple inspección, de la misma manera, nos quedó de esta forma. Quiere decir que es otra parábola. Grafiquémosla para ver cómo nos va a quedar esta parábola. Tabulemos X y Z. Vamos a introducir valores desde menos 2. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Bueno, entonces ahora tenemos menos 2 al cuadrado, 4, 1, 0, 1 y 4. Entonces grafiquemos. X, 1, 2. En Z, 1, 2, 3, 4. Igual. 1 y 2. En este eje. Entonces, ahora veamos qué es lo que sucede al momento de graficar. Menos 2 en Z va a ser 4. Acá. Menos 1 va a ser 1. 0 va a ser 0. 1 va a ser 1. Y Z, cuando 2, X sea 2, Z es igual a 4. Por acá. Entonces, si trazamos esa gráfica, si hacemos esta traza, esta segunda traza, nos damos cuenta de que nos
dio, o al momento de dibujarla es una parábola, como lo habíamos deducido desde un principio. Entonces el nombre, bueno, parábola. Entonces, ahora vamos con z igual a, si hacemos z igual a 0 nos quedaría 0 es igual a x cuadrado más 4y cuadrado. Y si despejamos para una de esas variables, x cuadrado es igual a 4y cuadrado. Entonces, obviamente cuando z es 0 nos daría un punto. Y nosotros lo que queremos es un valor mayor a 0. Entonces, 4. Lo único que nos va a hacer ese punto es mostrar cuál es el comportamiento que tenga la superficie que nos va a que nos va a dar acá. Entonces, la superficie que nos va a dar acá, deduzcamos que z es igual a 4. Entonces, decimos que 4 es igual a x al cuadrado más 4y al cuadrado. Para poder resolver esto, para poder resolver esta expresión, vamos a dividir toda la expresión dentro de 4. Sería 1 igual a x cuadrado dentro de 4 más y cuadrado. Entonces, si nos damos cuenta cómo nos quedó esta expresión es la misma expresión que nos queda. Entonces, la gráfica o la superficie al momento de hacer la traza nos va a dar una elipse. Quiere decir que esta es una elipse. Bueno, entonces grafiquémosla. Para x va a ser, pero si decimos de que 1 es igual a x al cuadrado, 2 al cuadrado más y al cuadrado, 1 al cuadrado, es lo mismo a decir lo que teníamos anteriormente. Entonces grafiquemos esta expresión que nos va a dar una elipse. Entonces vamos a tener x2 y menos 2. 1, 2. Menos 1, menos 2. Entonces vamos a tener y1 y menos 1. Acá, 1 y menos 1. Entonces, si trazamos x2, acá, y1 menos 1, 1. Entonces la gráfica que vamos a tener acá va a ser una como lo habíamos deducido. ¿Cómo se había deducido? Desde un principio. Lo que se nos formó fue una elipse. Entonces, si nosotros le asignamos otro valor que sea múltiplo de 4 a z, obviamente la elipse va a ser más grande, se va agrandando más y más y más. Supongamos, por ejemplo, z es igual a 16. Entonces vamos a hacer acá z es igual a 16. Tendríamos 16 es igual a x cuadrado más 4y al cuadrado. Pero si simplificamos esto, dividimos toda la expresión dentro de 16. Entonces vamos a tener directo 1 es igual a x cuadrado dentro de 16 dividido 16 más 4y cuadrado entre 16. Esto va a ser igual a 1 igual a x cuadrado. Es lo mismo a decir, no, vamos a ver 16 más 4. Aquí sí podemos simplificar. Nos quedaría y al cuadrado más y al cuadrado 4. Entonces, es lo mismo a decir 1 es igual a x al cuadrado, 4 al cuadrado más y al cuadrado, 2 al cuadrado. Entonces, lo que se nos originó acá, esta superficie va a ser una elipse. Entonces, si la graficamos, vamos a tener acá 3 y 4. Voy a borrar un poquito acá. 3 y 4.
a tener en X 4 y menos 4. Y en Y 2 y menos 2. Si nosotros trazamos esta gráfica, vamos a tener otra elipse más grande. Obtenemos otra elipse. Como lo habíamos deducido desde un principio, la gráfica, la superficie que nos forma es una elipse. De igual manera, ahora lo vamos a trazar en nuestro plano tridimensional. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a dibujar el plano tridimensional y a través de ello lo vamos a dibujar. Bueno, entonces vamos a dibujar el plano por acá. X, Y y Z. Bueno, dibujemos la primera traza que obtuvimos. La primera traza en el plano Y, Z. Entonces, si nosotros hacemos acá, va a ser igual a 1 menos 1. 1, 2, 3, 4. Acá. Y acá. Entonces, al momento de hacer nuestra primera parábola, vamos a tener la primera traza, nuestra primera parábola. La segunda está, la segunda parábola está en el eje, está en el plano XZ, lo profundo, XZ. Entonces, esa parábola nos quedaría de la siguiente manera. Y nuestra elipse, la elipse nos quedaría de la siguiente manera. La tercera traza, la tercera superficie que tenemos. Entonces, acá tendríamos otra elipse, acá tendríamos otra, y acá tendríamos otra. Y claro, aquí tendríamos el punto, sin necesidad de verlo. Entonces, pues nos damos cuenta y nuestro problema nos dice el nombre de la superficie que se origina. Entonces, a esta superficie le vamos a llamar, esta superficie es un paraboloide elíptico. Así se le llama a esta superficie. Entonces, al momento de resolver nuestro problema, nos dimos cuenta que al hacer nuestras trazas, obtuvimos un paraboloide elíptico. También existen otras superficies cuadráticas como lo son el elipsoide, hiperboloide de una hoja, hiperboloide de dos hojas, el cono elíptico, el paraboloide elíptico, que fue el que nos dio en este caso, y también el paraboloide hiperbólico. Ese paraboloide hiperbólico, al momento de hacer las trazas, nos forma una silla de montar, una silla de montar, muy interesante también, pero en este caso el problema que nosotros resolvimos nos originó o nos dio la superficie cuadrática que obtuvimos, es el paraboloide elíptico. De esta forma es como nosotros podemos graficar una superficie cuadrática, teniendo nuestro plano en 3 dimensiones. Lo vamos a desarrollar en 3 planos diferentes, haciendo las trazas, igualando X, Y, Z a 0, para que si nosotros igualamos X a 0, Y a 0, entonces ya obtenemos nuestras primeras trazas o nuestra primera superficie que se va a originar, y lo vamos a dibujar en un plano bidimensional para poder ver, para poder ver qué es lo que se originó, o sea, cuál es la superficie que tenemos. Y después vamos a juntar esas 3 superficies que nos dio, lo vamos a dibujar en nuestro plano tridimensional. Como les digo, en este ejemplo vimos cómo se grafica el paraboloide hiperbólico, el paraboloide elíptico, y de esta forma es como se dibujan y se hacen sus trazas. Espero les sirva. Cualquier
duda o comentario, déjenme un comentario.